ser muy fácil para un intelectual, para un periodista, para un escritor, narrar el hambre, contar la miseria, explicar las necesidades. Debe ser muy fácil también buscar testimonios, porque los hay por todo el mundo, pero debe ser mucho más difícil pretender explicar lo que no se conoce al lado de alguien que de pronto sí conoció las miserias que rodean al desarrollo de su vida, porque son diferentes en su crianza, porque se multiplican los obstáculos que hay que vencer, y porque en esa distribución injusta de todo lo que se produce sobre el planeta Tierra, a unos le toca tener y a otros le toca no tener. Aquí podemos hacer una serie de análisis y de disquisiciones. Podemos hacerlo desde la filosofía, desde la teología, desde cualquiera de las religiones que usted quiera poner, para saber cuál es el papel protagónico nuestro como humanos y qué cosas nos igualan y qué cuestiones nos diferencian. Y nos igualan el hecho de que nacemos todos desnudos, nos igualan que nos morimos todos sin llevarnos nada del planeta Tierra, y nos diferencian la forma desde que nacemos hasta que morimos, en qué contexto social vivimos. Y entonces han aparecido toda clase de explicaciones. Desde la política, muchísimas. Desde la filosofía, cuando se pusieron a pensar qué era el ser humano y cuál era su protagonismo, también muchas. Hasta que después en el ágora griego se pasaron hablando tanto tiempo que hoy Grecia tiene sus descendientes una situación de indefinición de tal manera que la deuda que posee hoy Grecia no los deja pensar. Ellos que inventaron la reflexión y el pensamiento. Y podemos tomar el caso de los romanos, donde el derecho romano era una de las cuestiones a copiar. Y hoy ya desbordado, en tiempos y en forma, el derecho de los romanos también quedó cuestionado porque en cada parte del mundo se aplica ya no el derecho, sino la influencia de otro sector, que es el político, sobre las leyes. Y podemos tomar el contrato social de Rousseau, y también vamos a encontrar las mismas ofertas y definiciones. Y si ustedes quieren la revolución marxista, si les gusta la revolución industrial, la de la máquina, la capitalista, todas. Es decir, todos han buscado, las religiones monoteístas, aquellas otras que antes de que existieran el monoteísmo, todas han buscado una explicación sobre el rol del ser humano en el planeta. ¿A qué venimos, para qué estamos y a dónde vamos? Y lo único cierto es que cuando nacemos sabemos que nos vamos a morir. Eso es lo absolutamente cierto. No sabemos cuándo, pero sabemos que sí nos toca morir. Ahora, se ha construido el mundo del egoísmo en todas las etapas, pero en la etapa del capitalismo esto se ha exacerbado al punto tal que nadie sabe seriamente dónde está el rumbo, en qué momento se pierde el rumbo. Y entonces hoy, ante este mundo capitalista que además está en una crisis de profundidad, porque otros sistemas están haciendo, por lo menos este capitalismo así como está ya no podrá funcionar más después de esto, habrá otra forma, se empiezan a preguntar los poderosos, nosotros ¿por qué somos poderosos? Y porque tenemos capital. ¿Y ahora qué nos está pasando? No hay consumo. Y si no hay consumo, ¿qué ocurre? Y si no hay consumo, los que tienen capital no pueden acrecentarlo. ¿Por qué? Porque no hay consumo. Y si entonces el secreto era acumulación de capital para ser poderosos, basándose en no importa cuán humilde o sufriente sea el que aporta, y resulta que los que aportan ahora ya no existen, voy a empezar a sufrir. No me alcanza el capital para poderme sostener en el mundo de acuerdo a las ventajas que he sacado. Y empieza la crisis dirigencial de los poderosos. ¿Qué hacer con este invento trucho del dinero que inventaron en la época donde el canje había que tener un reemplazo, y entonces inventaron los banqueros el gran sistema de la mentira, que es
darle valor a sí mismo a lo que no tenía, porque el dinero fue para darle valor a las cosas. Es decir, si yo te entrego harina y vos una zapatilla, en el medio de ese canje hay un valor simbólico. Resulta que ese valor simbólico pasó a ser el valor real. Y hoy tiene más valor real lo que no existe, que es el peso, la moneda de cualquier país del mundo, que los bienes reales, los bienes tangibles y materiales que se pueden tocar. Y ahora se está evaporando. ¿Por qué? Y porque de pronto nadie sabe cuál será el final, si se volverá al sistema o no. Cuando se vivió la crisis más profunda en la Argentina del 2001, y ya en las postrimerías del primer gobierno de Alfonsín, empezaron los trueques y los canjes. Y en los trueques y en los canjes en la sociedad argentina, se llegó a cambiar una torta y terminó cambiándose por una propiedad. Entonces los banqueros se dieron cuenta que se había descubierto el sistema bancario, es decir, que ya no se precisaba de los bancos, que la sociedad se había organizado de otra manera y empezaba con lo que se llamaban créditos, o sea, un dinero virtual existente entre los que hacían esos canjes, que no precisaban el dinero. Y entonces ellos mismos trataron de reventar ese sistema porque se les caía el gran negocio de la mentira. ¿Y la mentira cuál es? El banquero le presta al que tiene, no al que no tiene. Toma del que tiene, le presta al que tiene, se pone en el medio y se lleva la diferencia. Nunca un banquero le presta al que no tiene. Entonces, esa sociedad sumergida, aquí o en cualquier parte del mundo, nunca puede surgir porque no existe el banquero espiritual. En la India se armó un banco hace un tiempo de prestarle a los pobres y el balance, ¿saben cuál era? Le prestaban a los pobres sin garantía. Ningún pobre dejó de pagar. Todos habían cumplido y habían pagado mensualmente. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque después de esto, y a fin de año, en la Argentina habrá 750.000 niños y adolescentes que pasaron a la pobreza. 750.000 jóvenes que no se van a desarrollar como corresponde, que se van a sumar al mundo de las frustraciones, porque no se ha resuelto en el país y en el mundo la distribución de las riquezas. Entonces, cuando el otro día ponderábamos lo que la diputada Valleja había sugerido acerca de que si el Estado, es decir, usted y yo, todos nosotros, le estamos prestando dinero a las grandes empresas para que paguen sueldos, está muy bien la idea de que las grandes empresas, no hablo de las pymes, las grandes empresas, entreguen acciones a cambio. ¿Por qué no? ¿Por qué no si alguna vez Domingo Felipe Cavallo hizo que toda la deuda de las grandes empresas la pagáramos todos los argentinos, cuando nacionalizó la deuda privada? ¿Y por qué no ahora que piden auxilio al Estado, los grandes abanderados del privatismo liberal, por qué no van a entregar un pedazo de la imaginaria propiedad que tienen? Porque si fuesen tan productivos y tan sanos como dicen, no precisarían el auxilio del Estado para pagar sueldos. Y entonces el bloque de Cambiemos está desesperado porque quiere sacar una ley, porque miren ustedes hasta dónde se llega, una ley para que no se puedan privatizar por parte del Estado, para que no se puedan nacionalizar por parte del Estado las empresas privatizadas, es decir, las empresas privadas. Ahora, si le pidiéramos al bloque de Cambiemos que vote la privatización de todo lo poco que le queda al Estado, seguramente levantan las dos manos, porque es el concepto privatista que gobernó durante 4 años de la mano de Mauricio Macri, y ahora que los radicales no digan que no tiene nada que ver con el macrismo, porque ellos están en esta, haciendo exactamente lo mismo que el mejor de los liberales. Es decir, el alvearismo radical le ganó al irigoyenismo radical, no se disfracen más. Ahora, frente a esto, y frente a esta situación, nos encontramos con cosas que no son admisibles, que no se pueden aceptar, porque alguien tiene que controlar lo que usted y yo ponemos para que los trabajadores puedan cobrar su sueldo en las empresas privadas. Alguien tiene que decir, está bien, está mal, corresponde, no corresponde. Y entonces, uno se va metiendo para saber cuáles son las empresas que han sido beneficiadas
y se encuentran con cosas que no puede ser, que sinceramente no corresponde que sea. Y uno dice, no hay manera de controlar esto, no hay forma. La ex primera dama, es decir, la última esposa de Mauricio Macri, Juliana Aguada, recibió la empresa Chequi el 50% para pagar salarios. El Ministerio de Trabajo de la provincia la intimó a pagar los sueldos complementarios en 24 horas. ¿Qué hizo la muchacha, primera dama hasta hace un rato, de la Argentina? Una de las principales del país en materia de ropa infantil, les pagó solo el 75% del sueldo a sus trabajadores. ¿Por qué le pagó solo esto? Porque recibió de todos los argentinos el 50%. Le rebaja a los trabajadores el 25% y imaginariamente ellos ponen el 25%. No ponen nada, porque al rebajar el 25%, lo que están poniendo es lo que le están quitando al trabajador. Y se quedaron con la plata que le dio el Estado, sin pagar los sueldos, la señora primera dama, esposa de Mauricio Macri. Pero sigamos. El martes hubo una audiencia en la sede del Ministerio, en la cual participó el representante de los 3 gremios presentes, que tienen vinculaciones con la empresa de ella, el Sindicato de Empleados Textiles, que es CETIA, que son los empleados, el Sindicato de Cortadores, que es UCI, el Sindicato del Vestido, que es OIVA, y los 3 gremios coincidieron en denunciar que los sueldos de abril no habían sido abonados en su totalidad. La empresa de la mujer de Macri recibió ayuda estatal a través del Programa de Asistencia de Emergencia de Trabajo y de la Producción, es decir, el ATP, que dispuso el gobierno nacional. Sin embargo, argumentó que pagó el 75% del sueldo de los trabajadores porque desde el ministerio rechazaron, por supuesto, lo que dijo, porque ese era lo que había acordado la Unión Industrial Argentina con la CGT en el acta acuerdo. Bueno, cuando rechazó el Ministerio de Plano esto, de la empresa de Juliana Aguada, y aseguraron que además la empresa no puede entrar sola porque se le da la gana del acuerdo, porque es un acuerdo marco firmado por la Central Obrera y la Central de Empresaria, que muchísimo menos cuando, además de esto, violó la ley, echando gente y no haciendo el pago que corresponde, donde el compromiso es 50% todos los argentinos, usted y yo, todos nosotros, 25% que los trabajadores dejan de percibir y 25% que tiene que poner la empresa. Pero eso es cuando se está en una situación de emergencia, que no está la empresa de Macri, de la mujer de Macri, Aguada Macri. Entonces, cuando llega el momento de usar al Estado como Estado bobo, los abanderados del privatismo, puse lo de Aguada, pero le puedo poner cualquiera de los ejemplos de los que levantan el liberalismo a ultranza, chupan de la teta del Estado, porque así se hicieron grandes, como proveedores del Estado, beneficiándose con ventajas del Estado, y entonces se indigna que no se controle en esta distribución genérica que se hace, que está muy bien de auxilio, pero volvemos a levantar la bandera de la diputada Vallejos para decir que hay que tener absoluto control a quién se le está dando este dinero de todos nosotros. No sea cosa que los evasores, y ya hay varios casos, sean premiados, y los que echan gente sean premiados. Por eso, cuando el pueblo argentino se hartó y buscó la manera de sacarse de encima lo que había para votar el cambio, le pide a ese cambio, que no es Cambiemos, sino ni Todos por el Cambio, sino que es el Frente de Todos, le pide a este Frente de Todos hoy en el gobierno que no se equivoque en estas cosas y que preste atención a esa distribución de la riqueza, porque saben una cosa, no importa si ocurrió con Macri o con Fernández, a fin de año habrá 750 niños argentinos que no podrán comer todos los días, que serán pobres, que estarán mal alimentados,
mal estudiados, mal preparados y se perderán en sus capacidades por falta de nutrición. Y esto nosotros lo podemos controlar y resolver. No es atendiendo y haciendo reuniones, es tomando como corresponde las decisiones con toda la fuerza que hay que tomar. Y no hay que tener miedo a la propuesta que hizo la diputada, no hay que tener miedo. Las empresas importantes que han recibido el auxilio del Estado e históricamente han sido fuertes empresas privadas, tienen que dar algo a cambio, porque a mí me sacan de mi impuesto para pagar el sueldo a los trabajadores de esa empresa, pero la ganancia que producen los trabajadores de esa empresa no me lo reparten, se lo llevan los privados. Entonces queremos una acción participativa de esa ganancia, queremos una propiedad de esa ganancia. Por eso tiene miedo el bloque de Cambiemos, que quiere hacer una ley para evitar se nacionalicen empresas privadas. ¿Se le puede pedir que sean más claritos? Imposible. Seguramente, para poder intentar hacer una ley, dirán que del otro lado está el comunismo, el socialismo, que el Estado se quiere quedar con todo, porque total, ellos representan a los dueños como Aguat, que cuando pueden mamar de la teta del Estado lo hacen, pero que cuando hay que cumplir con el Estado, con usted, conmigo, con todos nosotros, si pueden evitarlo lo hacen. A eso sí. Después son socios de Marcelo Mindlin y tienen un offshore en los Estados Unidos.